Smile and Learn. Bienvenidos, amigos. Aquí me tenéis de nuevo. Soy Superlexia, la guardiana de la ortografía y la gramática. Mi objetivo es mantener la esencia del lenguaje garantizando que todas sus normas se cumplan. Hoy vamos a hablar de la clasificación que existe de las palabras, según la posición que tiene su sílaba tónica. Pero, para esto, antes aclararemos algunos conceptos. ¿Estáis listos? Todos sabemos que las palabras están formadas por sílabas, que son conjuntos de sonidos que se pronuncian en un solo golpe de voz. Por ejemplo, la palabra deportista tiene 4 sílabas: de, por, tis, ta. ¿Y la palabra abeja? ¿Cuántas sílabas tiene? ¡Esto es! Tiene 3 sílabas: a, b, ja. En una palabra siempre hay una sílaba que se pronuncia con mayor fuerza que las otras, y esa sílaba se llama sílaba tónica. El resto de las sílabas de la palabra se llaman sílabas átonas. Volviendo a nuestros ejemplos. En la palabra deportista, ¿cuál creéis que es la sílaba que se pronuncia con mayor fuerza? ¿Cuál será su sílaba tónica? ¡Perfecto! La sílaba tónica en esta palabra es tis, ya que suena más fuerte que las demás. Deportista. ¡Bien hecho! Ahora que ya sabemos lo que es una sílaba tónica, podemos aprender a clasificar las palabras según la posición que ocupa esta sílaba tónica dentro de las palabras. Según esta clasificación tenemos palabras agudas, llanas, esdrújulas y sobresdrújulas. Vamos a verlas una por una. Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en última posición y por lo tanto en las que el acento, es decir, la fuerza que se le da a la voz, recae en esta última sílaba. Algunos ejemplos de palabras agudas son balón, director, papá, generosidad. Sigamos. Las palabras llanas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la penúltima posición y por lo tanto en las que el acento, es decir, la fuerza que se le da a la voz, recae sobre esa penúltima sílaba. Algunos ejemplos de palabras llanas son árbol, piscina, azúcar, alegre. Ahora es el turno de las palabras esdrújulas. Son aquellas que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima posición y por lo tanto en las que el acento recae sobre esa antepenúltima sílaba. Algunos ejemplos de palabras esdrújulas son ángulo, hipódromo, sábado, brócoli. Para terminar, hablaremos de las palabras sobresdrújulas. Son aquellas que tienen la sílaba tónica en una posición anterior a la antepenúltima sílaba. Por lo tanto, en ellas el acento recae sobre esa sílaba anterior a la antepenúltima. Algunos ejemplos de palabras sobresdrújulas son fácilmente, estúdiatela, cómpramelo, únicamente. Ahora que ya conocemos esta clasificación, os propongo un reto. Vamos a escuchar algunas palabras y tendréis que decirme si son agudas, llanas, esdrújulas o sobresdrújulas. ¿Estáis preparados? ¡Vamos allá! Semáforo. ¡Esto es! Semáforo es una palabra esdrújula porque tiene la sílaba tónica en la antepenúltima posición.
Vamos con la siguiente. Calcetín. ¡Bravo! Calcetín es una palabra aguda, ya que su sílaba tónica está en la última posición. Venga, una palabra más. Helado. ¡Sois unos genios! Lo habéis entendido a la perfección. Helado es una palabra llana, porque su sílaba tónica está en la penúltima sílaba. Buen trabajo, guerreros de la ortografía. Ahora ya sabéis clasificar palabras según la posición que tenga su sílaba tónica, lo cual es fundamental antes de aprender sus reglas de acentuación. Estáis progresando mucho. Nos vemos pronto. Aún queda mucho por aprender. Hoy vamos a aprender juntos algunas normas de acentuación. Empezaremos por saber cómo debemos acentuar las palabras agudas. Pero, ¿recordáis qué es una palabra aguda? ¡Eso es! Las palabras agudas son aquellas que tienen la sílaba tónica en última posición. Por lo tanto, el acento, es decir, la fuerza que se le da a la voz, recae sobre esa última sílaba. Veamos algunos ejemplos. Cajón, caminar, café, hotel, papá, mundial. Fijaos bien. Algunas de estas palabras llevan tilde y otras no. Entonces, ¿cómo sabremos cuándo debemos o no añadir esa tilde en la última sílaba? Es muy fácil. Las palabras agudas llevan tilde cuando terminan en vocal, en la letra N o en la letra S. Siguiendo esta norma, ¿llevará tilde la palabra camión? ¡Sí! Camión lleva tilde en la O porque su sílaba tónica es la última y termina en N. ¡Muy bien! Vamos con otra palabra. ¿Debemos poner tilde a la palabra mandar? ¡No! ¡Eso es! Mandar no lleva tilde, porque su sílaba tónica es la última, y en este caso no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. ¿Y la palabra mamá? ¿Tendrá que llevar tilde en su sílaba tónica? ¡Eso es! Mamá lleva tilde en la última sílaba, ya que es una palabra aguda que termina en vocal. Vamos a por el último ejemplo. ¿Debemos acentuar la palabra después? ¡Bravo! ¡Ya lo tenéis! La palabra después lleva tilde porque es aguda y termina en la letra S. ¡Buen trabajo, guerreros de la ortografía! Gracias a vuestra ayuda conseguiremos derrotar a las malvadas faltas de ortografía. Aún nos queda mucho por hacer. ¡Hasta pronto! Hoy continuaremos aprendiendo otra norma de acentuación. Juntos descubriremos cómo debemos acentuar correctamente las palabras llanas. ¿Quién sabe lo que es una palabra llana? ¡Eso es! Las palabras llanas son aquellas que tienen la sílaba tónica en penúltima posición. Por lo tanto, son esas palabras en las que el acento o la fuerza que se le da a la voz recae en la penúltima sílaba. Veamos algunos ejemplos. Azúcar, piscina, árbol, maleta, rojo, fácil. Fijaos bien. Algunas de estas palabras llevan tilde y otras no. Entonces, ¿cómo sabremos cuándo debemos o no añadir esa tilde en la penúltima sílaba?
Es muy fácil. Las palabras llanas solo llevan tilde cuando no terminan ni en vocal, ni en la letra N, ni en la letra S. ¡Sí! ¡Has oído bien! Justo al contrario que lo que hemos aprendido para acentuar las palabras agudas. Siguiendo esta norma, ¿llevará tilde la palabra lápiz? ¡Sí! Lápiz lleva tilde en la letra A, debido a que su sílaba tónica es la penúltima y no termina ni en vocal, ni en la letra N, ni en la letra S. ¡Muy bien! Vamos con otra palabra. ¿Debemos poner tilde a la palabra fruta? ¡No! ¡Eso es! Fruta no lleva tilde, porque su sílaba tónica es la penúltima y termina en la vocal A. ¿Y la palabra trébol? ¿Tendrá que llevar tilde en su sílaba tónica? ¡Eso es! Trébol lleva tilde en la penúltima sílaba, ya que es una palabra llana que termina en la letra L. Es decir, no termina ni en vocal, ni en N, ni en S. Vamos a por el último ejemplo. ¿Debemos acentuar la palabra orden? ¡Bravo! ¡Ya lo tenéis! La palabra orden no lleva tilde, porque es llana y termina en la letra N. ¡Buen trabajo, guerreros de la ortografía! Gracias a vuestra ayuda conseguiremos derrotar a las malvadas faltas de ortografía. Aún nos queda mucho por hacer. ¡Hasta pronto! Hoy descubriremos juntos qué son las palabras esdrújulas y cómo debemos acentuarlas correctamente. ¡Empecemos! ¿Quién sabría decirme qué es una palabra esdrújula? ¡Eso es! Las palabras esdrújulas son aquellas que tienen la sílaba tónica en la antepenúltima posición. Por lo tanto, el acento o la fuerza que se le da a la voz recae en esa antepenúltima sílaba. Veamos algunos ejemplos. Pirámide, esdrújula, teléfono, número, murciélago, cámara. Fijaos bien, además de ser todas palabras esdrújulas, ¿tienen algo más en común? ¡Eso es! Todas estas palabras llevan tilde. La única norma que debes aprender en relación a las palabras esdrújulas es que siempre llevan tilde en su antepenúltima sílaba. Fácil, ¿verdad? Siguiendo esta norma, ¿llevará entonces tilde la palabra miércoles? ¡Sí! Miércoles lleva tilde en la letra E, porque es una palabra esdrújula. Si os fijáis, su sílaba tónica es la antepenúltima. ¿Lo veis? Y como ya sabemos, todas las palabras esdrújulas llevan tilde. ¡Muy bien! Vamos a por el último ejemplo. ¿Debemos acentuar la palabra mágico? ¡Bravo! ¡Ya os lo sabéis! La palabra mágico lleva tilde en la letra A, porque es una palabra esdrújula y estas siempre llevan tilde. ¡Buen trabajo, guerreros de la ortografía! Gracias a vuestra ayuda conseguiremos derrotar a las malvadas faltas de ortografía. Aún nos queda mucho por hacer. ¡Hasta pronto! Hoy vengo a contaros lo que es la tilde diacrítica en las palabras monosílabas. Bueno, vayamos por partes. ¿Quién de vosotros sabe lo que es una palabra monosílaba? ¡Muy bien! Las palabras monosílabas son aquellas que solo tienen una sílaba.
Por ejemplo, pan, luz, sol o voz. Y según las reglas generales de acentuación, sabemos que las palabras monosílabas no llevan tilde. Sin embargo, existen algunas excepciones. Hay palabras monosílabas que se escriben igual que otras, pero tienen un significado y pronunciación distintos. Por eso, para que podamos diferenciarlas, surge lo que se conoce como tilde diacrítica. Este acento gráfico es el que nos permite distinguir palabras que se escriben igual, pero que tienen un significado diferente. Menudo lío si no existiera, ¿verdad? Ahí va un dato curioso. Generalmente, estas dos palabras que la tilde diacrítica nos ayuda a diferenciar, aunque sean muy parecidas, pertenecen a categorías gramaticales diferentes. Con los siguientes ejemplos seguro que lo vais a entender mejor. Vamos con el primero. Te invito a tomar el té. La primera palabra, té, sin tilde, es un pronombre personal que se usa para referirse a la persona a la que se dirige quien habla. En cambio, el segundo, té, tiene una tilde para señalar que es un sustantivo, que en este caso es una bebida. ¿Lo veis? Sabiendo que el sustantivo lleva tilde y el pronombre no, podemos diferenciarlos perfectamente en cualquier frase. ¿Entendéis ahora un poquito mejor el objetivo de la tilde diacrítica? Vamos a ver otro ejemplo. Cuando me dé tiempo, quiero hacer una tarta de chocolate. La primera vez que aparece la palabra de, lleva tilde debido a que es una forma verbal del verbo dar. Sin embargo, la segunda vez que aparece de, no lleva tilde porque es una preposición. ¡Fácil!, ¿verdad? Ahora es vuestro turno. ¿Estáis preparados? Mirad con detenimiento estas frases. El tío de Juan está llegando. Él me traerá un libro. La palabra monosílaba, él, aparece 2 veces y una de ellas debería tener una tilde. ¿Sabríais decirme cuál? ¡Muy bien! La primera vez que aparece él se escribe sin tilde porque es un determinante. Precede a un sustantivo. Sin embargo, la segunda vez que aparece él debería llevar tilde porque es un pronombre personal. ¡Ya lo tenéis! Ahora sabéis lo que es la tilde diacrítica y cómo utilizarla. Veréis qué útil es y cuánto la usáis. ¡Buen trabajo, guerreros de la ortografía! Gracias a vuestra ayuda, conseguiremos derrotar a las malvadas faltas de ortografía. Aún nos queda mucho por hacer. ¡Hasta pronto! ¿Alguna vez habéis oído hablar de los diptongos? Quedaos conmigo y os contaré todo lo que necesitáis saber sobre ellos. Un diptongo es la unión de 2 vocales pronunciadas en la misma sílaba. Veámoslo con un ejemplo. Si dividimos la palabra cielo en sílabas, vemos que las vocales i, e van juntas, formando parte de la misma sílaba. ¿Vemos algún ejemplo más? ¡Allá vamos! Pierna, huevo, ciudad. Como veis, en todos estos casos, las 2 vocales se pronuncian en la misma sílaba, porque forman un diptongo. Parece muy sencillo, pero para que sea posible formar diptongos hay que seguir algunas normas. ¿Habéis oído hablar de vocales abiertas y cerradas? Lo recordaremos antes de descubrir estas normas.
La A, la E y la O son vocales abiertas. Se llaman así porque para pronunciarlas abrimos la boca. En cambio, la I y la U son vocales cerradas, porque para pronunciarlas cerramos la boca. ¡Bien! Ya conocemos los tipos de vocales. Veamos las reglas. Quizá os preguntéis para qué necesitáis vosotros saber esto. Pues bien, es muy importante, ya que los diptongos únicamente se pueden formar cuando ocurre algunas de estas dos combinaciones. Tienen que unirse una vocal abierta, es decir, la A, la E o la O, con una vocal cerrada, es decir, la I o la U, sin importar cuáles de las dos aparezcan antes. Por ejemplo, tierra. La otra combinación mediante la cual se puede formar un diptongo es cuando tiene lugar la unión de dos vocales cerradas, es decir, la I y la U. Por ejemplo, da. Veamos de qué os acordáis. ¿Cuáles de estas palabras diríais que contienen diptongos? ¡Muy bien! Cielo, huevo y aire. Son palabras que tienen diptongo. Vamos a revisar por qué. Cielo contiene diptongo porque la I es una vocal cerrada y la E es abierta. Huevo contiene diptongo porque la U es cerrada y la E es abierta. Y por último, aire tiene diptongo porque la A es una vocal abierta y la I es cerrada. Todas cumplen las normas de la formación de diptongos. ¡Buen trabajo, guerreros de la ortografía! Gracias a vuestra ayuda conseguiremos derrotar a las malvadas faltas de ortografía. Aún nos queda mucho por hacer. ¡Hasta pronto! ¿Alguna vez habéis oído hablar de los hiatos? Quedaos conmigo y os contaré todo lo que necesitáis saber sobre ellos. Un hiato se forma cuando encontramos dos vocales seguidas que forman parte de dos sílabas diferentes. Veámoslo con un ejemplo. Si dividimos la palabra baúl en sílabas, vemos que las vocales A y U van separadas, formando parte de sílabas distintas. ¿Vemos algún ejemplo más? ¡Allá vamos! Po, e, ma. Ca, i, do. Ma, id. Como veis, en todos estos casos, las dos vocales se pronuncian en diferentes sílabas, porque forman un hiato. Parece muy sencillo, pero para que sea posible formar hiatos, hay que seguir algunas normas. ¿Habéis oído hablar de vocales abiertas y cerradas? Lo recordaremos antes de descubrir estas normas. La A, la E y la O son vocales abiertas. Se llaman así porque para pronunciarlas abrimos la boca. Por el contrario, la I y la U son vocales cerradas porque para pronunciarlas cerramos la boca. ¡Bien! Ya conocemos los tipos de vocales. Veamos las reglas. Para que se forme un hiato tiene que ocurrir alguna de estas combinaciones. Tienen que unirse una vocal abierta, es decir, la A, la E o la O con una vocal abierta distinta. Por ejemplo, teatro. Otra combinación mediante la cual se puede formar un hiato
es con la unión de una vocal abierta, es decir, la A, la E o la O, con una vocal cerrada acentuada, es decir, la I y la U acentuadas. Por ejemplo, O, I, Do. Por último, un hiato se puede formar si se une una vocal cualquiera seguida de la misma vocal. Como por ejemplo, leer. Quizá os preguntéis para qué necesitáis vosotros saber esto. Pues bien, los hiatos tienen un papel crucial en la correcta pronunciación, acentuación y separación en sílabas de las palabras en español. Importantísimo para el correcto uso y comprensión de nuestro idioma. Veamos de qué os acordáis. ¿Cuáles de estas palabras diríais que contienen un hiato? ¡Muy bien! Contraataque, frío y cabeceo. Son palabras que tienen hiato. ¡Buen trabajo, guerreros de la ortografía! Gracias a vuestra ayuda conseguiremos derrotar a las malvadas faltas de ortografía. Aún nos queda mucho por hacer. ¡Hasta pronto! ¿Alguna vez habéis oído hablar de los triptongos? Ya deberías saber qué son los diptongos y los hiatos. Pero, ¿qué son los triptongos? Quedaos conmigo y os contaré todo lo que necesitáis saber sobre ellos. Un triptongo se forma cuando encontramos tres vocales seguidas pronunciadas en la misma sílaba. Veámoslo con un ejemplo. Si dividimos la palabra estudiáis en sílabas, vemos que las vocales I, A, I se pronuncian en la misma sílaba. ¿Vemos algún ejemplo más? ¡Allá vamos! A-li-viáis. Actuáis. A-vi-tuéis. Como veis, en todos estos casos, las tres vocales se pronuncian en la misma sílaba, porque forman un triptongo. Parece muy sencillo, pero para que sea posible formar triptongos, hay que seguir algunas normas. ¿Habéis oído hablar de vocales abiertas y cerradas? Lo recordaremos antes de descubrir estas normas. La A, la E y la O son vocales abiertas. Se llaman así porque para pronunciarlas abrimos la boca. Por el contrario, la I y la U son vocales cerradas, porque para pronunciarlas cerramos la boca. Los triptongos siempre se forman mediante la combinación de una vocal cerrada, una vocal abierta y una vocal cerrada. Como por ejemplo, iai, es, tú, diáis. Iei, a, nun, diéis. O, uai, ac, tuáis. Siguiendo esta estructura, podemos crear muchas combinaciones diferentes. Quizá os preguntéis ¿para qué necesitáis saber esto? Pues bien, los triptongos, al igual que los hiatos y los diptongos, tienen un papel crucial en la pronunciación, acentuación y separación en sílabas de las palabras en español, importantísimo para el correcto uso y comprensión de nuestro idioma. Veamos de qué os acordáis. ¿Cuáles de estas palabras diríais que contienen un triptongo? Muy bien, asociáis y vieira
son palabras que tienen triptongo. Vamos a revisar por qué. Asociáis contiene triptongo porque la I es una vocal cerrada, la A es una vocal abierta y, como acabamos de decir, la I es cerrada. En el caso de Vieira, nos encontramos con que la primera es una vocal cerrada, la E es una vocal abierta y la I es cerrada. El resto de palabras no son triptongos porque no siguen esta regla. ¡Buen trabajo, guerreros de la ortografía! Gracias a vuestra ayuda, conseguiremos derrotar a las malvadas faltas de ortografía. Aún nos queda mucho por hacer. ¡Hasta pronto! El sintagma nominal. Suena complicado, pero no lo es. ¿Verdad, Smiley? Es muy sencillo, amigos. Ya veréis. ¡Vamos allá! Vayamos por partes. ¿Qué es un sintagma? Un sintagma es un grupo de palabras que trabajan juntas para formar una idea dentro de una oración. Hay dos tipos de sintagmas principales, el sintagma nominal y el sintagma verbal, aunque existen algunos más que aprenderás más adelante. Como os comenté al principio, hoy aprenderemos el sintagma nominal. El sintagma nominal es un elemento esencial para construir oraciones. Es una palabra o un grupo de palabras que nos ayuda a nombrar o describir algo y cuyo núcleo es un sustantivo, es decir, una palabra que usamos para nombrar cosas, personas, animales o lugares, como lápiz, Juan, perro o Madrid. O un pronombre personal, que es una palabra que usamos para referirnos a las personas sin decir sus nombres, como él, yo o nosotros. Además, puede incluir palabras que explican o modifican ese sustantivo, como determinantes y adjetivos, para hacerlo más específico e interesante. Veamos unos ejemplos. El pantalón verde de Marta brilla. Aquí, el sintagma nominal está compuesto por su núcleo, pantalón, que es un sustantivo, y el resto de las palabras dan más información sobre ese pantalón, diciéndonos cómo es y de quién. Mis libros favoritos desaparecieron. En este caso, el núcleo del sintagma nominal es libros, y a este lo acompañan las otras palabras que lo describen. ¡Una cena maravillosa! En esta oración vemos que el núcleo es cena y el resto de la frase describe cómo es, complementando el sintagma nominal. ¿Veis cómo hablamos de alguien o algo y le damos una característica extra para añadir detalle? Ahora que lo entendemos mejor, os propongo un reto. Mirad la frase e intentad identificar el sintagma nominal y su núcleo. En este caso, el núcleo es vecina, el sustantivo de quien hablamos, y mi es el determinante que nos ayuda a tener más información sobre la persona. ¡Genial! Ya lo tenéis controlado. Seguid así y veréis cómo vuestras oraciones siguen cobrando vida. El sintagma verbal es más fácil de lo que suena, ¿verdad, Smiley? ¡Cierto! Poned atención. Ya veréis qué sencillo. ¡Vamos allá! Primero, recordemos qué es un sintagma. Un sintagma es un grupo de palabras que trabajan juntas para formar una idea dentro de una oración. Hay dos tipos de sintagmas principales, el sintagma nominal y el sintagma verbal. Como os comenté al principio, hoy exploraremos el sintagma verbal. El sintagma verbal es una palabra o un grupo de palabras que trabajan juntas para formar el predicado de la oración, es decir, esa parte que nos dice qué hace o qué le pasa a la persona, animal, lugar o cosa de la que hablamos.
Su núcleo es el verbo y puede incluir palabras que lo describen o modifican, como los adverbios, que nos dicen cuándo, cómo, dónde o de qué manera se hace algo. Estos son algunos ejemplos. Pedro caminaba por la playa. ¿Qué hacía Pedro? ¡Caminaba! Ese es el núcleo del sintagma verbal de esta oración, junto con la descripción de por dónde hizo la acción. El equipo de fútbol celebró su victoria con entusiasmo. ¿Qué hizo el equipo de fútbol? ¡Celebró! Ahí está el núcleo de nuestro sintagma verbal, acompañado de las otras palabras que describen cómo fue esa acción. ¿Veis cómo le añadimos una característica o aclaración a lo que está sucediendo? Ahora que lo entendemos mejor, os propongo un reto. Mirad esta frase e intentad identificar el sintagma verbal y su núcleo. ¡Muy bien! Juega en el parque es el sintagma verbal de esta oración. El verbo y, por tanto, el núcleo de este es juega. Y en el parque es el complemento que nos describe dónde tuvo lugar la acción de la que hablamos. ¡Genial! Ya lo tenéis controlado. Seguid así y veréis cómo vuestras oraciones siguen cobrando vida. La de cosas que hemos aprendido en un solo vídeo. ¿Sabes que tenemos muchos más? Imagina todo lo que puedes llegar a aprender. Suscríbete al canal educativo de Smile and Learn para aprender a la vez que te diviertes.